mi compañera Zulimabel Acosta, somos estudiantes de Psicología de segundo semestre de la Universidad Uniminuto. La intención de este trabajo es realizar una entrevista acerca del humanismo, enfocada en la vivencia y la trayectoria de un personaje, que en este caso es el abogado David Narváez. Queremos que nos cuentes un poco acerca de tu vida, de tu familia, de tus hermanos, tus nombres. Bueno, en primer lugar, mis nombres y apellidos: David Fernando Narváez Gómez. Mis padres, ambos fallecidos, Carmen Cecilia Gómez Bravo, y mi padre, Jesús Elos Narváez Viveros. Mis hermanos son 8, que nacimos 8 de mis dos padres. Una falleció hace aproximadamente 25 años, que se llamaba María Inés, y tengo 7 hermanos más, 2 mujeres, 5 hombres. ¿Todos han nacido aquí en Mocoa? Todos somos oriundos de la ciudad de Mocoa, gracias a Dios. Todos los 7 están vivos, tienen diferentes actividades laborales y profesiones, y aún viven aquí en la ciudad de Mocoa. ¿Te gustó mucho lo que es el estudio y ese ambiente pues que lo lleva a uno a familiarizarse pues con lo que son las letras, los libros? Sí, desde muy niño fui juicioso. En esa época de niño fui muy juicioso, la verdad, porque tenía siempre a mi papá, que estuvo ahí conmigo, y mi hermana mayor, la que les comenté hace un momento, falleció, y ella siempre estuvo pendiente de mi educación. Por eso siempre ocupé los primeros lugares en la escuela, hasta quinto de primaria, hasta cuarto de primaria, porque en cuarto de primaria ocurre el deceso de mi padre, quien estuvo siempre pendiente de mi estudio y de mi situación familiar y social. Luego de la muerte de mi padre, cuando tenía apenas 7 u 8 años, sufrí un bajón importante en mi situación emocional por la pérdida de mi padre a los 8 años de edad, cuando estaba en cuarto de primaria. Me fue muy difícil superarlo, y por eso ya dejé de ser el niño juicioso, no tenía quien me apoye, y perdí ese primer año. Ese fue una de mis primeras pérdidas lectivas. Entonces, luego ya de superar esa situación, con el apoyo de mis familiares, de mis hermanos, en donde puedo decir que hasta la fecha tenemos una muy buena relación, estamos siempre en las buenas y en las malas, como todo en la vida, suceden cosas buenas, cosas malas, allí hemos estado siempre. Pero en la época estudiantil de la escuela, a diferencia de lo que hoy sucede aquí en nuestra época, era una vida muy tranquila. Estar en la calle, no incurríamos en ninguna clase de inconvenientes o problemas por el tema de delincuencia o de los vicios, o de juegos y de tecnologías que de una u otra forma nos llevan hacia otros pensamientos o a otras dedicaciones. En la época nuestra, en la mía personalmente, el juego se daba en el barrio: jugar trompos, jugar bolas, juegos de casa prácticamente, que nos hacía permanecer unidos, tanto a mi familia, a mis hermanos mayores, con los muchachos y niños del barrio. Mi vida fue avanzando, llego a la etapa del colegio, una etapa muy bonita. No fui el mejor estudiante, y tengo que reconocer que fui mal estudiante. Cuando me preguntan de matemáticas, de física, de química, no tengo ni idea de lo que eso es, porque más me dediqué a hacer actividades de la música, de la cultura. Estuve en varios grupos musicales, estuve en la banda de paz
por más de 7 años, incluso después de salir del colegio seguía perteneciendo a la banda de guerra en esa época, ahora se llama la banda de paz. Y por eso aún tengo vena artística, tengo mis posibilidades de tocar guitarra, de cantar, como lo hacía también en el colegio. Entonces ya no solo la vida cultural y musical, sino también me dediqué en el colegio principalmente al deporte. Jugaba mucho fútbol, microfútbol, voleibol, y también lo hacíamos como en la niñez todavía. En el barrio no había muchos problemas de drogadicción ni de indigencia que pudiera causarle temor a nuestros padres de la época. Entonces, eso lleva para mí el haberme forjado dentro de ese ámbito tranquilo, dentro de ese ámbito del acompañamiento de la gente del barrio, de la familia, a seguir con esos principios, a seguir con esas características que hoy le imprimo en todas las cosas que yo hago en mi vida de niño. Y es la muerte de mi padre, como les comenté, y la muerte de mi hermana mayor. Algo que no solo marca la vida mía, sino la de todos mis hermanos, hermanas y familiares alrededor, es que mi padre murió en 1982, un diciembre de 1982. Comprenderán ustedes que la muerte de alguien, de un familiar muy cercano, cuando uno es niño, marca desde todo punto de vista la vida de cualquiera. Pero más duro fue a los 5 meses después de la muerte de mi padre, después de verlo sufrir más de 6 meses enfermo, ver cómo se enfermó también mi hermana mayor, que era el referente de la casa. Era la más juiciosa, becada siempre desde el colegio, becada en la universidad, con 24 añitos de edad ya para graduarse como arquitecta. Era el ejemplo de la casa. Y murió 5 meses después de la muerte de mi padre. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de estar con ella en toda la época de la enfermedad, porque estuve en Bogotá, donde estuve estudiando. Ya llegó a Mocoa, después de tanto tiempo, de casi 4 meses en la universidad y en el hospital, y tener que verla en las condiciones en que llegó, eso marcó mucho la vida y el sentimiento de cualquiera, de todos nosotros en la casa. Y principalmente a mí me marcó porque fui el menor de la casa, fui el niño de la casa, y mi papá y mi hermana mayor fueron las que siempre estuvieron conmigo. Mi mamá no tenía la oportunidad de estar mucho tiempo con nosotros porque se dedicaba a trabajar y a trabajar para poder atender económicamente a mi papá y a mi hermana que estaban enfermos. Entonces eso fue muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, gracias al apoyo y a la concentración que siempre ha habido en la familia, mis hermanos, mi mamá y otros familiares como mis tías, pues logramos superar poco a poco esta pérdida grandísima, que pues aún lo marca uno después de tantos años, la pérdida de ellos, porque en algunas ocasiones, no solo de mi padre, sino de mi madre, que murió mucho después, pienso en que cómo voy a llegar a la casa sin llevarles algún detalle cuando estoy de viaje, o pienso qué voy a hacer o qué no debo hacer para traicionar la confianza que me dio mi papá y el ejemplo que me dio mi papá y mi hermana mayor. Entonces, esa situación ha sido una de las más difíciles, a pesar de que me sucedió de niño, de poder superar en su totalidad. Creo que eso no se va a superar del todo. La falta de un referente como padre en el hogar, de cualquier hogar, es bien importante. En tu adolescencia, ¿qué te ha marcado? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Qué era lo que tus pensamientos o lo que te ha hecho hasta ahora salir, como decir, adelante en tu vida? Pues como todo joven, la verdad uno no pensaba qué voy a hacer hacia el futuro,
y no me preocupaba mucho por el futuro, más bien me preocupó por vivir el momento hasta cierto punto, de pasar de la niñez hacia la adolescencia. En aquella época, como les decía, me dediqué más que al colegio, que al estudio y a ser un buen estudiante. Me preocupé o me dediqué más a lo que me gustaba, a la música, en la banda de paz, estar en un grupo, estar en otro. Creé algunos grupos. A mis 13 años yo era uno de los mejores guitarristas que había aquí en Mocoa, y por eso con esos 13 años participaba en diferentes grupos musicales muy importantes que habían no solo aquí en Mocoa, sino en el departamento del Putumayo. Eso es una de las marcas más bonitas que tengo dentro de mi adolescencia, pero también el haber participado en deportes con el colegio, ser parte de la selección Pío 12, que vengo del Colegio Nacional Pío 12, un colegio público, que no había más colegios aquí privados en Mocoa. El tema de la música es muy importante. Para mí eso es lo que más me marcó en aquella época. ¿Cómo se vivía socialmente en aquella época la vida de cualquier estudiante? Es que no había más a qué dedicarse sino a estudiar, a lo que era hacer deportes, ir al río, que eran actividades muy sanas. La lúdica era ir a la biblioteca, porque no había otra forma como la tenemos hoy de entrar a internet. El estudio era mucho más difícil para lograr acceder a tener mayores conocimientos. Entonces, por eso siempre resalto a los estudiantes de la época. Eran muy buenos, muy dedicados, porque les tocaba de verdad buscar la información para llegar a ser los mejores en la escuela tanto y en el colegio otro tanto. Luego ya de haber tenido un poco más de años, ya llegando a 10º, pasando a 11, empezó a preocuparme de qué voy a hacer. Y el contexto social que vivíamos en aquella época y que yo recuerdo muy bien es que se escuchaba que en todas las entidades que habían aquí en el departamento del Putumayo se empezó a hablar de corrupción, que tal director, que tal intendente, que tal gobernador, secretarios están robando la plata del Estado. No lo entendía muy bien. En todo caso, siempre quedó grabado en mi mente ese tema y me parecía como absurdo, ¿no? Que la gente que llega a los cargos empiece a querer llegar solo por obtener pecunio para sus propios intereses, para sus propios bolsillos. Eso lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque siempre mis padres, mi papá, mi mamá, que ocuparon unos muy buenos cargos a nivel intendencial en aquella época, hoy departamental, siempre se dedicaron a trabajar por el bien de los demás, pero nunca escuché o miré las intenciones de algunos de ellos de querer robar, de querer quedarse con el erario del Estado para beneficio propio. Eso es otra de las cosas que siempre me marcó en aquella época y de la cual siempre dije, quiero ser la excepción. Desde allá más o menos pensé en eso. Lo que sí quiero confesar es que no tenía una idea fija de qué quería hacer después de que salga del colegio. Yo dije, músico, no, porque dedicarme a la música me gusta mucho, pero yo de esto no voy a vivir. Si todos mis hermanos habían llegado a ser tecnólogos y técnicos, porque mis papás no tenían los recursos suficientes, en este caso mi mamá, que fue la que tuvo que, después de la muerte de mi papá, ser papá y mamá a la vez, no tenía los recursos para poder enviar a mis hermanos a la universidad, a mis hermanos mayores. Por eso siempre dije, yo jamás en la vida voy a llegar a donde ellos llegaron a ser técnicos o tecnólogos. Yo tengo que superarme y tengo que ser más que ellos. En todo caso, en mi pensamiento muy absurdo, decía, como sea, tengo que ser un doctor. Me tienen que decir doctor porque no quiero llegar a ser simplemente un tecnólogo sin desconocer la profesión de los tecnólogos y técnicos, que le aportan mucho a la vida y a la región y a la educación en el país. Pero eso es lo que le decía a mi mamá, mamá,
yo quiero hacer más que ellos y voy a dedicarme como sea, yo no sé cómo usted me va a ayudar y cómo yo voy a hacer lo posible para llegar a ser alguien importante, por lo menos aquí en el departamento. No sabía qué, si ser médico, odontólogo o abogado principalmente. Cualquiera de esas tres cosas tengo que ser en la vida. Y como a todos los estudiantes de la época, porque en Mocoa no había muchas riquezas, no había muchos ricos. No podíamos pensar en que eran 2 o 3 familias que eran los que más recursos tenían, pero el resto teníamos un nivel de vida media. Yo estaba dentro de ellos, mi familia dentro de los recursos medios. Entonces decidí ponerme a trabajar desde muy niñito. Desde los 13 años yo ya apoyaba a mi mamá y a mis hermanos en las labores en una empresa que teníamos de distribución de gas. Yo llegué a ser el administrador teniendo 14 años, pero también teniendo 15 años fui profesor de música en la Casa de la Cultura. No me pagaban la plata directamente a mí, pero sí la alcaldía le pagaba a un amigo mío, y ese amigo, que era mayor de edad, me pasaba los recursos directamente a mí. Fui casi un año profesor, incluso de señores. Yo teniendo 15, máximo 16 años, no recuerdo muy bien, tuve estudiantes de 40, 45 años que todavía hoy tocan, y muchachos, niños, que hoy son los más grandes músicos que tiene este municipio. Me dediqué también a los 28, cada vacaciones que tenía en mi época de colegio, me iba a trabajar y pedía trabajo siendo menor de edad, cosa que no se podía, en la licorera del Putumayo, una de las empresas más importantes que tuvo la intendencia y el departamento de aquella época. Luego de eso, salí del colegio sin saber qué quería hacer, qué profesión quería obtener, pero cualquiera de las tres que le mencioné era. Me dediqué a trabajar en una empresa petrolera, acostumbrado a tener mi propia plata, pagarme mis propias cosas, pero también destinar en un 80% de lo que siempre gané desde niño para mi familia. Mi mamá, casi nunca me quedé con un peso para mí, era muy poquito, si acaso lo de la ropa y para comer algo por allí, nada más. Entré a trabajar después de salir del colegio a una empresa petrolera más de 8 meses, a sol y agua, fue muy duro, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se han de admirar, pero en esa época se trabajaba de esa forma porque existía un horario, la hora Gaviria se llamaba, la hora nueva, y preciso pues me tocó trabajar en esa época. ¿Qué tenía que hacer? Lavar, limpiar con agua, con jabón, con ACPM, con gasolina. Yo era un muchacho en esa época que odiaba el olor a gasolina, odiaba el olor a ACPM, no me gustaba untarme las manos de nada. Y al que no le gusta el caldo, como dice el dicho, se le dan 2 tazas. Tuve que tocar con esa situación. Pero bueno, fueron 8 meses y la plata no era suficiente para poder decirle, mamá, tome esto para que me ayude y me lleve a la universidad. Tuve que dedicarme casi otros 4 meses en la misma empresa petrolera, pero ya no lavando, ya no recogiendo cosas, ya no pintando y untándome de ACPM, sino que subí de cargo. Fui jefe de patios, tenía a mis apenas 18 años recién cumplidos, como unas 15 personas a mi cargo en ese pozo petrolero, en una zona muy lejana de Mocoa, casi a 3 horas de aquí de Mocoa por el monte. Y siendo el menor de todos los de la empresa, los del pozo petrolero, tuve esa responsabilidad. Primero el jefe de patios y después subí a otro cargo que en aquella época, creo que en la época también se llama así, recoge muestras, y ganaba muy buena plata. Incluso comparo el sueldo de hoy con el que yo me ganaba siendo apenas un recién salido del colegio, y en esa época me ganaba casi 1.800.000 pesos, que es el salario
de un profesional en cualquier entidad del Estado. Entonces, gracias a esos recursos, mi mamá siempre recogió la plata, la guardó, ahorró y con eso me pude ir a hacer un preodontológico. Me equivoqué de carrera, la verdad. Hice un preodontológico en Pasto en una muy buena universidad, la Universidad San Martín, y tengo una experiencia muy bonita de la experiencia de haber trabajado en la empresa petrolera y de haber iniciado los estudios en la Universidad de San Martín. Y es que uno de mis jefes, un ingeniero geólogo, el único mala clase, la verdad digo yo, he creído porque los demás todos muy buenas gentes, le decía a los demás compañeros geólogos que para qué yo me iba a dedicar a estudiar, que los indios y campesinos de acá del Putumayo estábamos hechos para trabajar la tierra, o para trabajar como recogemuestras, o para trabajar en patios haciendo y cogiendo pala y machete. Y el otro compañero geólogo le decía que no, que hay que despertar los sueños de los jóvenes, como en el caso mío, e impulsarlos para que logremos hacer alguien en la vida y tener una profesión como él o como los demás. Él insistía en que no. Entonces yo le dije que mi sueño era ser alguien igual a él, que tenga un título y poder prestar un buen servicio a la comunidad. Ese siempre los que siempre le decía. Y él decía que no, que eso no iba a suceder, que nosotros íbamos a estar dedicados siempre, los campesinos e indios del Putumayo, a esa clase o ese tipo de trabajos. Fue muy bonito la experiencia, no lo veo con mala intención ni con el ánimo de vengarme. Tú comentaste que te habías equivocado de carrera, ¿no? Que estabas haciendo un preodontológico y que terminaste estudiando Derecho. Cuéntame cómo fue el proceso de la universidad. ¿Cómo fue? Ya los recursos se estaban acabando de haber trabajado casi un año y esos recursos habérselos entregado a mi madre, pero pues en el momento había una buena posición económica. Uno de mis hermanos estaba trabajando y decidió apoyarme la carrera y por eso encontramos con un compañero de toda la vida del colegio una universidad que apenas iniciaba con esta carrera del derecho, una universidad cooperativa en Pasto, y decidí matricularme con el apoyo ya total y exclusivo de mi mamá y de uno de mis hermanos que se llama Mario. Encontré la vocación de verdad. El primer semestre fue ideal. Encontré que todas las materias que nos dictaban me agradaban. Filosofía del derecho, derecho romano, introducción al derecho, y supe, wow, por aquí es la cosa. Casi todos los exámenes y las actividades que se realizaban no eran por escrito. Yo tenía más habilidades para comunicarme verbalmente, como lo dijo el abogado que reconoció, creo, esa habilidad en mí. Y por eso me fue muy bien. Exámenes orales, trabajos y talleres de manera oral presentados a los docentes, y poco a poco fui mirando que tenía habilidades no tanto para hacer discursos, sino la capacidad de convencer cuando yo digo o expreso algo. Mi vida en la universidad, al igual que en el colegio, no fue una vida libertina como muchos de mis compañeros. Mi educación siempre se centró en ser un poco conservador, más de casa. Mi mamá desde muy niña me decía cuidado, que con muy niño me decía descuidado, eso es malo. Nunca supe lo que eran las pastillas anticonceptivas, ni supe lo que era un preservativo hasta ya muy grande. Hasta ya que estuve en la universidad vine a conocer todo eso. Pero a lo que yo voy es a que ese enfoque de respeto y de ser conservador me ayudó mucho para no descuidar en el colegio y en la universidad el tema de las notas y el poder rendir mínimamente para poder pasar las materias, porque como les decía, matemáticas, física y química bloqueado totalmente.
En la universidad también me dediqué a la música hasta el tercero o cuarto semestre, porque ya después de ese tercer semestre la cosa en la universidad se puso muy complicada, tocaba estudiar y trasnochar mucho y no había tiempo para dedicarse al ocio. Conocí excelentes profesores que hoy son magistrados de altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, que nos enseñaron cosas no para la carrera, pero sí para la vida. Vuelvo y me encuentro con dos profesores muy humanos, con mucho sentido de pertenencia hacia lo que es el don de servir. Y gracias a ellos logré personalmente, en mi caso, enfocarme nuevamente y retomar las enseñanzas de mi padre y de mi madre hacia el don de servicio a la comunidad. La época de la universidad no fue diferente a lo que sucedió cuando estaba en el colegio, cuando escuchaba temas de corrupción, de temas de robo de las arcas del Estado para llenar los bolsillos de los particulares y de los que estaban al frente de las entidades. Ya con un poquito más de conocimiento, de aprendizaje y de experiencia en la vida social, logré comprender lo que eso significaba. Las noticias fueron muy importantes para lograr comprender y racionalizar los malos manejos que hacían muchos administradores de los recursos del Estado. Eso me quedó grabado siempre en mi cabeza, el colegio y la universidad. ¿Cómo la viví la universidad? Con mucha tranquilidad. No fui muy rumbero, no me gustaba mucho el trago. Mientras mis amigos se dedicaban a jugar billar, a jugar maquinitas y a perder la plata, en esos lugares yo me dediqué a ahorrar mucho y a lograr administrar bien los recursos que me daban, porque si bien es cierto teníamos una comodidad muy importante en aquella época, la plata nunca sobró, ni faltó tampoco. En aquella época conseguí la novia que hoy es mi esposa y por eso con mayor razón me volví juicioso, mucho más juicioso. Y la plata que ahorraba en esa época ya no la destinaba a prestárselas a mis amigos y a guardarla, sino que la destinaba para ir a verla, porque ella no trabajaba, no estudiaba en Mocoa ni en Pasto donde yo estaba estudiando, sino en Manizales. Entonces ocurrió en la época de la universidad eso muy importante que fue para mí mi novia, que hoy actualmente es la mamá de mis hijas. Para terminar la época de la universidad, lo principal para resaltar es aquella época que conocí a mi esposa, la que hoy es mi esposa, grandes referentes en el don del servicio, como fueron mis profesores, dos de mis profesores, José Narváez y José Coral. Y creo que lo más importante, además de haber aprendido todo lo que aprendí en la universidad, es que con mi compañero de la época, con el cual vivimos en el mismo barrio, estuvimos en el mismo colegio y además estuvimos en la misma universidad, en el mismo curso durante los 5 años, y además compartimos hasta habitación y apartamento durante toda la carrera universitaria, que es Gustavo Burgos. Siempre pensamos en qué vamos a hacer después de la universidad. Recuerdo él muy bien que decía: yo quiero salir de la universidad porque estoy cansado de vivir estas duras y maduras aquí, no hay plata, quiero salir a trabajar para poder ayudar a mi mamá y a mi papá económicamente. Además de lo que Gustavo quería, yo también lo deseaba, pero algo muy fuerte me llamaba a ser profesional, y era lo que había vivido en el colegio, lo que había escuchado en parte de los años de universidad, es que quería hacer y demostrar que cuando Dios me dio la oportunidad de estar en un cargo público de gran importancia, porque sabía que lo iba a hacer, es que
mi vida en ese cargo público no iba a pasar desapercibido, que iba a ser algo que valga la pena por las personas que estén bajo mi cargo, pero también poder servir a los que más pueda servir dentro del cargo que iba a estar. Y hacer todo lo contrario y demostrarle ante la comunidad del departamento, de mi departamento del Putumayo, que sí se podía hacer algo frente a ese cargo público sin necesidad de robarse un peso ni de meterle cuestiones políticas a lo que uno está haciendo. Ese era uno de mis principales deseos cuando estaba en la universidad. Quiero lograrlo y en eso me empeñé. Y le rogaba a Dios que si en algún momento me daba la oportunidad de acceder a un cargo de esos, esto iba a demostrar. Con eso termina mi época de la universidad. No fue muy fácil terminar. En el estudio me fue muy bien, pero económicamente mi mamá y mi hermano tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para poder terminar la carrera. Tu salud. Anteriormente me dijiste que tu padre había sufrido una enfermedad y que habías tenido que verlo cómo sufría mediante el ciclo de su enfermedad, y que contemporáneamente tu hermana también había sufrido la misma enfermedad. Sí, lastimosamente dos familiares, mi padre y mi hermana, murieron de una enfermedad que en la época no se conocía muy bien, y por ello no se conocía tampoco tratamientos para poder sobrellevar la enfermedad o poder curarla. Esa enfermedad se llama lupus, es una enfermedad autoinmune que ataca el mismo organismo. Y no solo mi papá, mi hermana, en esa época, más de 20 años, murieron de esa sintomatología, sino también unas 2 hermanas más de mi papá. Y luego de mucho tiempo, un hermano más de mi papá murió de la misma enfermedad. En la época tengo una hermana mayor que aún vive, Magali, con la misma enfermedad que se llama lupus reumatoidea. Tengo una sobrina que desde los 13 años empezó a sufrir la misma enfermedad, hoy tiene 29, 30. Y todos a la expectativa de estar pendientes qué pueda suceder con nuestros hijos o con nosotros mismos. Y en realidad, pues uno cuando tiene hijos, lo que menos importa es uno. Claro. Tratar de cuidarse al máximo, pero principalmente cuidarlos a los niños y a las niñas para que no puedan o para que no vayan a ser objeto de esta terrible enfermedad que como cualquier otra enfermedad hace sufrir a la persona que la tiene, pero también a los que estamos alrededor y que queremos que eso nunca suceda. Por fortuna, a diferencia de lo que sucedía hace más de 20 años, hoy ya hay tratamientos en donde hay especialistas ya, reumatólogos que pueden atender estas enfermedades, hematólogos que pueden atender esta enfermedad y pueden no solo alargar la vida, sino que hacer que la enfermedad se lleve con tratamientos intensivos que permitan que tengan calidad de vida, lo que no sucedía antes. Una persona que le atacaba el lupus podía durar única y exclusivamente 1 año. Hoy no. Hay el ejemplo de mi sobrina Paola, que desde los 13 años supimos que tuvo esa enfermedad, hoy tiene más de 29 años y ha llevado una vida con calidad. Pero por encima de la calidad de vida y de los tratamientos y medicamentos que haya, ha habido algo más especial que eso, que es la confianza y la fe en Dios. Lo que mantuvo vivo un tiempo a mi papá, a mi hermana, lastimosamente se fueron, pero a nosotros también nos ha mantenido con esa fe y con esa esperanza de que si va a suceder, que suceda, es inevitable, pero podemos sobrellevarla con la fe y la confianza que tenemos en Dios. Eso es, creo, lo más importante. David, has tenido una vida familiar, laboral, social exitosa. Cuéntanos un poco más, ¿qué aporte has hecho a esta sociedad? Considero que
como ustedes lo mencionan, éxito no es acaparar cosas materiales. Desde mi punto de vista, el éxito es sentirse bien con uno mismo, con lo que uno hace, y desde ese ámbito, mi vida familiar, el hecho de tener cerca a mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mis tías, ya no están mis padres, pero sí mis hijas, mi esposa, y siempre concentrarnos cada vez que existe algo bueno, pero algo malo dentro de lo que pueda suceder, y estar unidos. Para mí eso es éxito familiar. Sin importar las enfermedades y lo que tengamos, estar unidos siempre es éxito familiar. Desde lo laboral pienso que sí he tenido una vida exitosa, porque desde muy joven pude dedicarme a lo que yo quería. Todos los días me despierto en el actual trabajo con el pie derecho y con el ánimo de llegar a mi oficina para lograr hacer lo que quiero. Y qué más si me pagan por hacer lo que me gusta. En ese sentido, uno de los sueños que siempre quise era servir, ustedes ya lo saben, y desde todos los trabajos que he tenido me he dedicado a trabajar por los derechos humanos. La protección, divulgación y el apoyar a la gente. Eso dentro de ese ámbito de los derechos humanos me ha perseguido durante mucho tiempo. Pese a que dije en algún momento, yo ya no quiero volver a trabajar con este tema, porque tuve amenazas de muerte, fui desterrado, desplazado, amenazado en muchos sentidos, pero a pesar de todo eso, este tema me persigue en donde yo esté. Y decidí ya no evitarlo, más bien dedicarme a trabajar. Entonces, en ese ámbito de lo social, de la protección a los derechos humanos, desde el primer cargo hasta la fecha, he tratado de llevar mis principios y mi criterio del que aprendí con mis padres, del que aprendí en el colegio, en la universidad, enfocado a tratar siempre dentro de lo moral y los buenos principios, a servir. ¿Cómo? A través de, primero que todo, atender a las personas que llegan a mi oficina, desde cualquier ámbito laboral que esté, de la mejor manera, pensando en que no soy ningún profesional, ningún doctor, porque los doctores están en los hospitales, para ponerme al mismo nivel de los campesinos, de las víctimas o de las personas que uno atiende. Pensando también en que las diferencias entre uno y otro aquí en este país son muy marcadas, y dentro de esas diferencias hay que respetarlas y tratarles con ese enfoque para poderlos atender de la mejor manera, lo que hoy se llama el enfoque diferencial. Desde ese ámbito es necesario para lograr el éxito en lo que uno está haciendo. Lo otro que siempre he querido hacer es demostrar que se puede administrar una entidad o trabajar en un lugar sin necesidad de corromperse, de dejarse llevar porque los demás tienen y yo no, y en este momento yo estoy en la posibilidad de obtener algo más que los demás. Tratar de evitar eso. Los recursos del Estado son para la comunidad, no son para uno. Para eso a uno le pagan y hay que respetar ese espacio de lo contemplado en la Constitución y la ley. Entonces, desde el enfoque humanista, principalmente eso, el respeto por lo que uno hace, el respeto hacia los demás, tratar a las personas con ese enfoque diferencial y principalmente enfocar a cumplir las actividades donde uno está hacia los demás. Con respecto a tu familia, ¿ha sido de gran apoyo en tu crecimiento? Total. Incluso en algún momento en unas tantas entrevistas que hice laborales, me decían si yo escogería este trabajo que era muy bueno, con un buen recurso, el trabajo o la familia, porque tenía que dedicarle hasta 3-4 meses
de estar por fuera, descuidando un poco a mi familia. Yo lo que manifesté es que si en ese trabajo debería estar mucho tiempo por fuera de mi familia, de mi casa, para no poder dedicarle todo el tiempo que ellos requieran, yo desistía de esa posibilidad. Sin embargo, así fui nombrado, así fui contratado y me dieron la oportunidad de que manejara el tiempo para poder dedicarme total y principalmente a mi familia. Por eso lo principal siempre va a ser eso: mis hijas, mi esposa, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, una familia muy amplia. Somos más de 40, 45, nuestro núcleo muy cercano, personas, y entonces creo que uno de los principales razones que me han llevado al éxito es eso, la familia y la unión familiar que guardamos con todos mis hermanos y demás. Queremos dar las gracias por tu entrevista, por habernos colaborado. No, gracias a ustedes, y para finalizar simplemente decirle que como hombre no soy perfecto, cometo muchos errores todos los días, sin embargo trato de mejorar también cada día para lograr ser lo que siempre he soñado ser. y efectividad en proyectos productivos en los lugares a donde retornaron decenas de familias que fueron desplazadas de sus predios. En este predio de la vereda de Esmeralda, municipio del Valle del Guamués, la pimienta está en su punto para cosechar. La familia Salas Ibáñez vive de este cultivo con el apoyo del programa de restitución de tierras. Y entonces ya nos salió el primer desembolso, empezamos ya a limpiar, así limpiando, después ir trazando. 3 años luego de la restitución de este predio acá en Valle del Guamués, la pimienta es la esperanza de la familia Salas Ibáñez. Ellos fueron desplazados 3 veces tras enfrentamientos entre paramilitares y las hoy desmovilizadas FARC. La familia Ibáñez Salas está aquí nuevamente retornada a su tierra y vemos que tiene un proyecto muy importante de pimienta, tiene su subsidio de vivienda, ya están viviendo en su casa. Es una felicidad más grande tener esa tranquilidad de ahora que tenemos, no es como más antes vivimos tanto tiempo marginados con los grupos armados. Miguel Ángel Rosero dice que no volvería a trabajar con cultivos ilícitos. La pimienta Teorías humanísticas de la personalidad. Es aquello que nos impulsa a una motivación positiva, es decir, que los humanos no se limitan solo a resolver conflictos latentes, sino que la vida es un proceso de abrirnos ante el mundo circundante y de disfrutar la alegría de vivir. Carl Rogers nos da 4 tendencias.
la tendencia a la realización, autorrealización, consideración positiva incondicional, consideración positiva condicional. La primera es la tendencia a la realización, que es aquel impulso de todo organismo para realizar todo su potencial biológico y convertirse en lo que es intrínsecamente capaz todo ser. La tendencia a la autorrealización es el impulso del ser humano para realizar su autoconcepto o la imagen que tiene de sí mismo. El valor organísmico son aquellas lecciones evolutivas que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, los gustos, las discriminaciones que necesitamos. La visión positiva es aquellas cuestiones como el afecto, el amor, la atención, la crianza y demás. Ciertamente, fallaríamos en prosperar y en ser todo lo que podríamos llegar a ser si no las tuviéramos. La recompensa positiva de uno mismo es aquello que incluye la autoestima, la autovalía y una imagen de sí mismo positiva. Es a través de los cuidados positivos de los demás a lo largo de nuestra vida lo que nos permite alcanzar este cuidado personal. Si no los tuviéramos, seríamos minúsculos y desamparados. Al lograr un cuidado positivo, se llega a la recompensa positiva condicionada. Dado que todos nosotros necesitamos de hecho esta recompensa, estos condicionantes son muy poderosos y terminamos siendo sujetos muy determinados, no por nuestros valores organísmicos o por nuestra tendencia actualizante, sino por una sociedad que no necesariamente toma en cuenta nuestros intereses. La persona funcional al completo. La apertura a la experiencia también comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es distinguir aquellos sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal. La vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y en el ahora. Para Rogers, no existe el pasado ni el futuro, ya que el primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, debemos planificar y soñar despiertos, aprender también de nuestro pasado. Claro, sin antes olvidar que todo esto son memorias y sueños. La confianza organísmica se refiere a que debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración organísmica. Debemos de confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien y aquello que surge de forma natural. Desde luego, esto no nos suena a buenos consejos, pero a lo que Rogers se refiere es a aquella confianza en el propio yo, en el sí mismo real, y la única manera que tienes para conocerlo es ser verdaderamente fiel a lo que tú eres. La libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. No nos comportamos como si lo tuviéramos, pero esto no quiere decir que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Estamos rodeados de un universo determinista, de manera que aunque bata las alas tanto como pueda, no se podrá volar nunca como Superman. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de las mismas. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona completamente funcional debe estar en contacto con la actualización, por lo tanto se sentirá obligada a actualizar a otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad, ya sea en las artes, en las ciencias o a través de la preocupación o amor paternal.